Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate y en esta ocasión queremos tratar un tema que está muy de actualidad y que seguro que han escuchado en los medios de comunicación, en esta casa, en Televigo o en Radio Vigo, por ejemplo, que es el de la crisis de los microchips, la falta de aprovisionamientos y cómo está afectando a nuestra industria, especialmente a la automoción. Y en el caso de Stellantis, incluso pues, con puestos de trabajo en peligro. Evidentemente, sabemos lo importante que es Stellantis, la antigua PSA en nuestra ciudad, en toda la industria auxiliar, la cantidad de puestos de trabajo y de familias que comen de estas factorías, así que estamos hablando de un tema vital. Y la pregunta que me hago muchas veces, y uno lo puede percibir en la calle, es que la gente le decimos, sí, crisis de microchips, y dice, ¿y por qué? ¿Por qué hay una crisis de los microchips? ¿De dónde viene? ¿Quiénes son los culpables? ¿Qué está pasando? ¿Cuánto va a durar esto? ¿Cómo se puede solucionar? Pues bien, esas son preguntas que esperamos dar la respuesta a continuación, yo no, sino los expertos que tengo aquí conmigo de forma online para ayudarnos a resolver diferentes dudas, porque los datos hablan por sí solos. Por ejemplo, Stellantis roza los 90.000 coches sin fabricar por esta crisis de los microchips. Y buscando datos de exportaciones, por ejemplo, en la provincia de Pontevedra, en julio, bajaron un 21%, es el segundo mayor descenso a nivel nacional, y la automoción bajó un 37,5%, es decir, una caída importante que está afectando, y ya ven, a puestos de trabajo, a mucha gente, así que queremos dar respuestas a las preguntas que dije anteriormente y vamos ya a presentar a los invitados que tenemos en el día de hoy. En primer lugar, tenemos a un catedrático del Departamento de Teoría Dosinal e Comunicacións de la Universidade de Vigo y también es miembro de la Real Academia Galega de Ciencias. Fernando Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. También nos acompaña el secretario general de ASIME, ya saben, la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia. Enrique Mayón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también está con nosotros el secretario general de la Federación de Industria de UGT en Vigo, Rubén Pérez. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Hola, boa tarde. Pues unha vez presentado a todos, se credes por o orden en que vos presentei, pues bueno, a pregunta, de onde ven todo isto? Cal é a orixe desta crisis de los microchips, de onde viene? Y bueno, como tenemos ahí a un profesor universitario, seguro que él nos lo puede explicar a la perfección y explicar a la gente, sobre todo, que no se entera o que no sabe realmente por qué se produce esto y por qué está afectando tanto, especialmente a la automoción, pero también en otros ámbitos de la vida. Bueno, pues vaya por delante que soy un experto aficionado en este asunto en particular porque simplemente lo sigo, pero bueno, mi trabajo se centra en las telecomunicaciones más que en el sector de la automoción. Pero bueno, sí que he estado muy pendiente de lo que ha estado ocurriendo con esta crisis y un poco las razones. Y trataré de explicarlas brevemente, porque la verdad es que es una situación bastante compleja en la que interviene la geopolítica muchísimo. Pero esencialmente, en el caso de la automoción, yo creo que tiene que ver con la pandemia, entre otras razones, pero bueno, sobre todo la pandemia, el hecho de que por la pandemia bajó la demanda de compra de vehículos y eso hizo que, bueno, por el tipo de reglas que seguramente se siguen en el caso de la automoción a la hora de proveerse, pues ocurrió que realmente los fabricantes de circuitos integrados, de los famosos chips, desviaron su producción hacia otros sectores. En particular, además, en el caso de la pandemia, coincidiendo con ella, pues se ha producido un aumento enorme de la demanda de otros dispositivos, por ejemplo, de PCs, de tabletas, de teléfonos móviles, etcétera, pues porque la gente tiene más tiempo para el ocio, entre otras cosas, y también porque además hay, bueno, pues en estos momentos ciertas tecnologías emergentes, como puede ser el famoso 5G del que tanto se habla, que bueno, es la nueva generación de teléfonos móviles que requiere nuevos circuitos integrados, y también la emergencia de la inteligencia artificial. Ahora mismo la inteligencia artificial, digamos, se ha puesto de moda y hay mucha demanda de circuitos integrados específicos para ejecutar programas de inteligencia artificial. Entonces, con todo ese caldo de cultivo, lo que ha pasado es que las fábricas, que son muy pocas, hay que entender que en el sector hay muy poquitas fábricas y sobre todo están concentradas en Asia y esas pocas fábricas, vamos a decir, no dan abasto para la demanda que hay. Entonces, lo que ha ocurrido es que esas fábricas se han centrado en producción de otro tipo de dispositivos. Es muy complicado adaptar la producción de un tipo de dispositivo a otro. Es decir, no es una cuestión de decir vamos a cambiar de un día para otro la producción.
Lo que ocurrió es que la automoción se salió de esa cola en la que estaba y ahora ha regresado a la cola, pero se tiene que poner al final. Y es muy complicado que, bueno, en un plazo corto esa situación se solucione. Luego, si queréis, entramos un poco más en detalles de lo que está ocurriendo con esas fábricas, por qué no es fácil ahora mismo solucionar el problema y va a tardar bastantes años en corregirse, bueno, bastantes, unos cuantos años en corregirse, porque realmente construir una fábrica para hacer circuitos integrados es una tarea bastante complicada y lleva su tiempo. Enrique, Rubén, ¿algo que añadir a esta exposición inicial de Fernando? Bueno, yo creo que Rubén y yo, que estamos más en el ámbito de la producción, tendremos una visión probablemente similar. A mí me satisface mucho que esté Fernando con nosotros, ¿no?, por su conocimiento, y yo creo que lo ha descrito perfectamente. Esa es más o menos la situación, también desde el punto de vista empresarial. Y yo lo que puedo aportar, por lo menos en una intervención inicial, pues yo destacaría la globalización de los sistemas de producción a nivel internacional, ¿no? Esa globalización que veníamos previendo y viendo desde hace años se ha acrecentado. Se ha acrecentado también con la pandemia del COVID, en los efectos sobre todo negativos, ¿no?, porque positivos creo que no ha tenido prácticamente ninguno, ¿no? En este caso, lo ha descrito, pues, como decía Fernando Pérez perfectamente. Ha habido, pues, un incremento de demanda de otras actividades que no son, por ejemplo, automoción, y realmente ahora hay que adecuar, pues, tanto los pedidos como las demandas de estos productos a la capacidad de fabricación y producción. Quizás añadir que la pandemia ha provocado, por ejemplo, una pérdida de actividad de estas empresas por contagios, ¿no? Hay casos, pues, muy llamativos de fábricas relevantes que han estado, pues, paralizadas una semana, 2 semanas, y eso parece no mucho, pero sí que es mucho, como digo, en un mundo tan globalizado y en donde no solo se ha mantenido esa demanda de microchips o de circuitos, sino que se ha incrementado, se ha prácticamente duplicado, ¿no? Nosotros lo que decimos desde el mundo industrial y empresarial, y lo vemos claramente, es que a pesar de esas dificultades que decía el profesor que tenemos para conseguir incrementar, pues, esa producción o crear una fábrica, hoy en día sí podemos comprobar que a nivel global se pueden conseguir crear, pues, industrias y procesos de fabricación en un tiempo más reducido de lo que dicen, por ejemplo, pues, los cánones normales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que destacar que estamos en un mundo absolutamente globalizado, para lo bueno y para lo malo, que a nivel industrial probablemente nos ha incluso sorprendido pues esta globalización acelerada, y en el caso de los microchips y de otras materias primas, para nosotros la solución... Uy, parece que se nos ha cortado la comunicación con Enrique, así que, Rubén, iba a hablar de la solución. Es bastante clara, ahora, ¿no? Hola. Ahora, no, Enrique, se nos ha cortado. Yo sé que estabas ahí diciendo de última frase que no hemos podido escuchar, algo así como la solución y... Sí, yo digo que la solución nosotros la vemos clara, no sencilla, pero clara, ¿no? Y esa claridad para nosotros se traduce en que la Unión Europea, que es la institución que más nos afecta, y los países miembros deben hacer una apuesta clara, contundente e inmediata por incrementar la producción de este tipo de materias primas, en concreto microchips, pero podemos hablar de otras, utilizar también los fondos Next Generation EU para fomentar que empresarios e inversores destinen, pues, sus iniciativas a este tipo de actividades, porque si no, ha sucedido en estos meses con los microchips, pero mañana o pasado va a suceder con cualquier otro tipo de producto esencial. Por lo tanto, creemos que es una llamada de atención muy, muy seria, y que debemos aprender, y que la Unión Europea y los países miembros debemos intentar paliarlo, lo cual creemos que es posible, y siendo un poquito más optimistas que esa predicción que hacía Fernando Pérez, vamos a confiar que se pueda al menos paliar en los primeros meses del año próximo, pero que diciendo primeros meses del año próximo es demasiado, ¿no? Porque la verdad, la cantidad de producción que se está perdiendo es pues muy grave, y pensar en enero o febrero es muy duro, pero probablemente es lo más realista dentro de un optimismo bastante relevante. Gracias. Rubén. Sí, bueno, bos días.
en primer lugar, dar a benvida tamén aos compañeros que me acompañan, tanto Enrique como o profesor Fernando. Él nos poderá incluso dar unha visión pois máis técnica do que está pasando, e dejar coincido polo que temos comprobado e leído nas últimas datas. Enrique decía tamén, en estes países está vendo tamén un incremento da incidencia da pandemia que está tamén pasando os seus modelos de produción, e tamén, pois, ao parecer ser aí dificultades con algunhas das materias primas que tamén lle afecta certos procesos de sequía que hai en estes países e que, por lo tanto, tamén está incidindo e se está producindo unha certa tormenta perfecta, non só con un elemento que está influindo neste proceso, sino pois con máis escala, non? Pero que é certo que a pandemia foi o detonante, ao mellor xa unha situación que viña sendo frágil desde fai moitos anos, un proceso de diversificación ou non tanto de diversificación, sino de localización de producións hacia países asiáticos e se concentrou aí moita da súa actividade e vamos a decir que a pandemia, como en outras ocasións nos puxo de manifesto as nossas debilidades, pois en este caso pois tamén está demostrando a debilidade que haber perdido esta soberanía industrial no, por exemplo, da Unión Europea, pois agora nos está provocando esta grave dificultad que está afectando a moitos sectores e en España é un sector moi relevante que é o sector do automóvil cun impacto pois moi potente en número de unidades que se están perdendo e, por tanto, nun momento que, desde o noso punto de vista, desde o sindicato, desde a UGT, consideramos que é necesario acompañar este proceso de falta de actividade que estamos padecendo con un soporte social que permita non perder as nosas capacidades productivas para cando isto se recupere. Nós queremos ser optimistas tamén en que isto teña unha pronta solución, pero tampouco queremos enganar a nadie. O sea, estamos en unha ecuación complicada. Se falaba de que segundo semestre de 2021 podría empezar a verse a luz e hemos visto como se agudizou aínda máis esta problemática e non queremos ser aguareros, pero creemos que 2022 vai ser un ano tamén tremendamente complicado e probablemente esperemos que solo sea así o primer semestre, que podamos ter unha maior visión no segundo semestre, pero creo que vamos a ter unha difícil panorama nese sentido. E aí é onde que teremos tempo de abordarlo durante este debate, aí é onde as administracións tamén teñen que xogar un papel importante para facer un soporte, non só desde o punto de vista industrial, de recuperar esa soberanía e, por lo tanto, de localizar novas inversións para un futuro que non volvamos a estar tan dependentes, pero habrá que dar un soporte a parte social, aos traballadores e as traballadoras que poidan ver os seus empregos amenazados, porque, sin duda, estamos falando dun sector que move a milleiros de postos de traballo no noso país e na nosa comarca, evidentemente, pois estamos vendo ahora a última decisión de Stellantis que poden estar en xogo máis de 1.500 postos de traballo que non son nin 2 nin 3. Después de estas reflexiones iniciales de cada uno, yo os quiero preguntar también lo que nos deja también esto para pensar de cara al futuro, porque he visto una serie de datos que me llaman la atención. Por ejemplo, que Europa ha pasado de producir en 1990, que fue antes de ayer por la tarde, el 44% de la fabricación mundial de semiconductores a solo un 10% en la actualidad. Y que hay una empresa taiwanesa que he visto que controla el 60% de la producción global y el 90% del mercado de microchips avanzado. Es decir, que si pasa algo en Taiwán, que creo que además tiene un problema con el agua, por ejemplo, es que lo que decía antes también, que la globalización nos lleva a que este problema nos arrastre a todo el mundo, que es algo fundamental. Y luego que hay gente que se queja de que ciertos procesos de la cadena de producción a lo mejor se han demostrado que son ineficaces o que no se podrían utilizar o que habría que cambiarlos en un futuro, como es el just in time. Así que bueno, lanzo también estas reflexiones y también hablaba antes Enrique de soluciones, pues bueno, ¿por dónde pueden ir los tiros, digamos? ¿Por dónde creéis que esto se podría subsanar en un futuro? Porque hablabais previsiones y he leído yo 2022, 2023, incluso algunos que se podría alargar este problema especialmente en la automoción. Bueno, dejo la pelota en el aire, así que quien quiera de vosotros empezar, adelante. Bueno, pues empiezo yo y dándoles la razón tanto a Enrique como a Rubén. Yo creo que estamos viviendo una situación que es derivada de una globalización en la que, digamos, todos somos responsables de haber dejado en manos de otros sectores estratégicos. La Unión Europea, en su momento, tuvo muy claro que debía apostar por los sectores primarios y, de hecho, hay un montón de ayudas
a los sectores primarios, a la agricultura en particular, porque se entendía que la Unión Europea tiene que ser capaz de autoabastecerse en una situación complicada. Esto no está ocurriendo en el caso de la producción, por ejemplo, de circuitos integrados, ¿no? Hemos delegado esa producción en otros países. En el caso, además, que comentabas, atinadamente, porque Taiwán es un país muy complicado por su proximidad a China, por el hecho de que China reclama la soberanía sobre Taiwán, y realmente la empresa que fabrica los circuitos integrados, los chips más avanzados del mundo, está allí, se llama TSMC, y por una serie de situaciones a veces fortuitas se ha acabado convirtiendo en el proveedor casi único para este tipo de circuitos integrados. Por explicar un poco más, abundar en lo que comentaba yo antes, la fabricación de circuitos integrados es un proceso tremendamente complejo, pero inimaginablemente complejo. Es decir, es una especie de mezcla de producción industrial, de orfebrería, de diseño, hasta el punto de que muchas empresas de todo el mundo que fabrican circuitos integrados, y esto lo pongo entre comillas, lo de fabrican, porque en realidad no los fabrican, simplemente los diseñan, hacen, digamos, o separan la producción en diferentes etapas. El diseño, que es donde está realmente el mayor valor añadido, por así decirlo. Cuando Apple saca un nuevo teléfono, pues ahora mismo ya tiene capacidad de diseñar sus propios circuitos integrados. Ellos diseñan el circuito integrado. Es decir, es como decir, la parte de la arquitectura o si queréis, del diseño de una obra civil se hace allí, en Estados Unidos, en Apple, pero después la fabricación en sí del circuito integrado solo se hace en TSMC, que es la empresa taiwanesa esta. Samsung también, bueno, es una empresa en eso un poco peculiar porque apostó por también tener capacidad de fabricación. En Estados Unidos está Intel, que sí que es la única empresa, yo diría, que tiene un vertical montado, es decir, bueno, Intel hace los circuitos integrados que están en la mayoría de los PCs que tiene la gente. Intel sí tiene un vertical, es decir, diseña y fabrica, pero no fabrica para terceros. Y entonces TSMC se ha convertido en el cuello de botella de toda esta situación. ¿Por qué un proceso como este acaba en manos de una sola empresa? O casi solo en manos de una sola empresa. Bueno, porque las tecnologías, en este caso, requieren de unas inversiones gigantescas. Estamos hablando de que para montar una fábrica en la tecnología más avanzada, que ahora mismo es de 5 nanómetros, pues puede costar del orden de 15.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares. Claro, ¿quién tiene capacidad para invertir 15.000 millones de dólares? TSMC tiene esa capacidad básicamente porque ha vivido del efecto este del ganador se lo lleva todo. Entonces, TSMC va a hacer una inversión, por ejemplo, en el 2022 de 20 y algo mil millones de dólares en fábricas. Pero esa es su capacidad. Entonces, es muy complicado que ahora aparezcan nuevos jugadores en esta foto, porque, bueno, montar desde cero hace falta conocer muchas tecnologías. Ya digo, es un montón de tecnologías diferentes que intervienen, químicas, mecánicas, fotográficas, electrónicas. Hay un montón de técnicas ahí que intervienen en la fabricación de un circuito integrado que no están a disposición de cualquiera. Por ejemplo, las máquinas que hacen los circuitos integrados, digamos, que hacen la parte litográfica de los circuitos integrados, son unas máquinas que se fabrican en Holanda. Solo las tiene, la tecnología solo la tiene una empresa holandesa. Y esa empresa holandesa pues fabrica 25 unidades al año, nada más. Es decir, si queremos estar en la tecnología más avanzada de ahora mismo, solo se pueden construir como mucho 25 máquinas de esas, de las cuales varias van a una fábrica. Entonces, lo que quiero indicar con todo esto es que hay un montón de cuellos de botella que a nosotros nos puede parecer ahora mismo que ¿por qué no montamos una fábrica mañana ahí al lado? Sí. Y lo que tenemos que pensar es que eso es imposible, es completamente imposible, es algo que no cabe ahora mismo a corto plazo. Solución, obviamente yo creo que la Unión Europea se ha dado cuenta, bueno, ya hace tiempo, de que tiene que apostar por la producción propia, por la reindustrialización de la Unión Europea.
La Unión Europea estaba hablando hasta hace poco de recuperar la soberanía digital, que básicamente es decir, vamos a tratar de evitar que nuestros datos estén en manos de Google y de otros, de Facebook. Bueno, también hay una soberanía tecnológica que hemos perdido completamente. Tú lo decías antes, es que la producción de silicio en la Unión Europea ha bajado muchísimo. ¿Hay fábricas de circuitos integrados en la Unión Europea? Sí, pero son fábricas muy especializadas. Es decir, para sectores muy específicos. Pues a lo mejor pues para hacer circuitos integrados para satélites. Bueno, pues esos son muy específicos y entonces a lo mejor sí se fabrican en la Unión Europea. Pero digamos, el grueso de los circuitos integrados va a seguir pasando por Asia. Eso a corto plazo va a seguir siendo así. Y aunque hay planes para montar fábricas en otros sitios, también Intel está diciendo que va a fabricar para terceros, todo eso va a llevar tiempo. Y es muy complicado que de la noche a la mañana se solucione ese problema porque es que no hay capacidad de producción. Y simplemente acabo diciendo que también hay un problema derivado de los márgenes. Los márgenes que tiene TSMC en los circuitos integrados más avanzados tipo 5G o tipo inteligencia artificial son mucho mayores que los que puede tener los circuitos integrados de automoción. Por lo tanto, puestos a decidir qué vas a fabricar, pues te vas a poner a fabricar circuitos integrados en donde vas a tener un margen mayor. Y perdón por el rollo. No, rollo, pero muy interesante. A mí me ha encantado, la verdad, la explicación. Enrique, Rubén. Bueno, yo creo que ha hecho pues una descripción realista, Fernando, pero bueno, yo, obviamente aquí todos tenemos que aportar y esto es un debate, ¿no? Y a mí no me gustaría dejar a los telespectadores con este panorama que ha dejado Fernando encima de la mesa, que a lo mejor es tal cual él lo dice. Sí. Es decir, yo creo que debemos ser relativamente optimistas, obviamente partiendo del realismo, y todos hemos visto en distintas actividades empresariales e industriales continuamente, y más aún en los últimos tiempos, que cosas que parecen prácticamente imposibles, finalmente, si hay voluntad y hay financiación, pues muchas veces se consiguen. No digo que siempre, pero sí muchas veces. Estaremos todos de acuerdo que no nos podemos quedar, o por lo menos nosotros como industria no, con la reflexión de que dentro de unos años lo arreglaremos. Eso no podemos aceptarlo, ¿no? Por lo tanto, nosotros sí creemos que la Unión Europea tiene capacidad para impulsar este tipo de inversiones, por muy difíciles que sean. Yo creo que ya tenemos un ejemplo aquí, hace 2 días, ¿no? Con el COVID. Creo que ha quedado claro. Para grandes expertos en esta materia era prácticamente imposible conseguir lo que se ha conseguido, ¿no? Ese nivel pues, de vacunación y con esas garantías que parece que nos están ofreciendo, ¿no? Ya digo, probablemente este optimismo o esta ilusión pues, que yo transmito pues tiene un porcentaje relativamente pequeño. Pero yo creo que hay que profundizar en ello. La fuerza de la Unión Europea está precisamente en poder coordinarse entre todos y tener más capacidad. Creo que hay que destinar fondos europeos y en concreto pueden ser de los Next Generation EU a este tipo de producción y fabricación de materias primas, porque yo no quiero ensanchar más, Marcial, el debate, sí. Pero sí os puedo decir algo que yo creo que es muy interesante y muy preocupante, ¿no? No solo afecta a la automoción, a nosotros pues nos llamaban desde distintos medios en los últimos meses y focalizábamos prácticamente todo en la automoción, pero hoy ya os puedo garantizar y certificar que ya afecta a otras actividades en Galicia, en Galicia. Yo el otro día visitaba una empresa muy relevante del mundo aeronáutico, bueno, pues tenía un pedido muy relevante parado por falta de microchips. Una empresa de material eléctrico puntera a nivel europeo, también con pedidos paralizados por falta de microchips, ¿no? Por lo tanto, ya empieza a notarse la escasez, no solo en la automoción, y me refiero a Galicia, ¿no? y a Vigo, sino en otras actividades de empresas muy conocidas. Por lo tanto, yo creo que hay que intentar dar una solución a esto. Hablamos de miles de millones de euros de inversión, pero desde luego no podemos quedarnos quietos, ¿no? Antes decía al inicio, que yo siempre lo remarco, ¿no, Fernando? Las razones geopolíticas, geoestratégicas, para nosotros sí existen, ¿no? Es obvio que en el mundo de las materias primas, de productos esenciales, Asia y en concreto China está haciendo, pues, llevando a cabo pues, una estrategia muy clara de dominio, de intentar pues, dominar esta capacidad de materias primas que son fundamentales, por ejemplo, para alimentarnos, ¿no?
En este campo nosotros creemos que también hay este tipo de decisiones y de estrategias. También, como decía Fernando, las empresas libremente destinan la producción a donde creen que hay más rentabilidad. No es la automoción el mercado prioritario. Y bueno, sumando todas estas reflexiones, que yo creo que estamos haciendo un buen diagnóstico, lo único que nos queda es actuar. Lo que no podemos es sentarnos y esperar a dentro de 12 o 18 meses. Como mínimo intentarlo, igual que yo he visto en directo en China cómo empresas, por citar una actividad, fabricantes de moldes de máxima calidad para la automoción, no tenían ni idea, no tenían nada de conocimiento, tenían grandes plantillas que no sabían ni cómo empezar, pero sí tenían inversión y sí tenían maquinaria muchísimo más avanzada que los expertos europeos en esta materia. Y hoy en día compiten en igualdad, cuando menos con nosotros. Y hablamos de 3-4 años. Por lo tanto, yo creo que hay que tomar nota, actuar. Ahí sí será un éxito destinar inversiones, y si son menos rentables las actividades empresariales, pues la Unión Europea y los Estados miembros tendrán que compensar pues esas no ganancias, pero es que lo necesitamos para poder producir. Sí es cierto que la Unión Europea ha tomado nota. Yo ahí sí que ya no soy tan optimista con que no solo tome nota, sino también actúe de manera urgente. Ahí sabemos que Europa es muchas veces lenta, sí, y esperemos que en este caso no lo sea. Rubén. Sí, a ver, por apuntar algo máis, non? Evidentemente, o diagnóstico da problemática o coñecemos e agora se trata de como nos preparamos para o futuro, non? Para resolver esa situación. O sea, a falta de inversión industrial en Europa foi importante durante estes últimos anos e, por tanto, se localizaron industrias esenciais para moitas das actividades en países fora da Unión Europea. En España, si cabe, ese proceso ainda foi máis dramático porque levaba moitos anos xa cun proceso de desindustrialización importante e parece que todo fiábamos a que o sol e o turismo nos iba a resolver o noso problema e lamentablemente agora vimos como tiñamos a economía máis débil e cando viu a pandemia pois fomos un dos países da Unión Europea que máis sufrimos do punto de vista económico e precisamente foi por esa base pouco sólida que temos de seu eixe industrial. Pero non só foi en España, sino foi no conxunto da Unión Europea. Desde a UGT valoramos a Lei Europea de Chips, que o día 15 anunciou a Comisión Europea. Creemos que, aunque a solución, como ben decía o profesor, non queremos ser pesimistas, pero sabemos que supón unha inversión multimillonaria, supón unha complexidade desde o punto de vista da fabricación moi importante para que se poida desenvolver a corto plazo, pero eso non debe impedir mobilizar as inversións para ir xa preparando ese futuro. Se non somos capaces de resolverlo en este corto plazo, como todos quixéramos, e que o gallá que no 2022 se podemos ter resolto, o que non podemos cometer o error desde a Unión Europea e desde España en particular sería que porque por esas dificultades e por esas complexidades deste proceso, pois volvamos a aparcar esas inversións e volvamos a caer no error de depender pois de países terceiros fora da Unión Europea, porque tarde ou temprano volveríamos a aparecer o mismo proceso. Por lo tanto, é un momento de que Europa, que eu creo que entendeu que tiña que xogar un papel fundamental na reindustrialización da Unión, movilice eses recursos que se están pondo en marcha, que haya unha política coordinada para que, máis alá dos localismos de cada país, poidamos ser unha estrategia común que, ao final, acabemos beneficiándonos o conxunto dos países membros e que esa industria pois permita volver a asentar elementos esenciales, neste caso, os chips para, como dice Enrique, non só a industria do automóvil, probablemente é a máis chamativa que está surxindo neste momento, pois, pola súa forte presencia no noso país e na nosa comarca, en Galicia en particular, pero que debe de xogar ese papel. Por lo tanto, xa digo, os países deben de acompañar esas inversións e ese novo modelo industrial que no que se ten que basar a Unión Europea, e logo hai unha parte que é como chegamos a ese proceso, que nos levará o seu tempo, e como acompañamos as traballadoras e os traballadores que hoxe están sendo golpeados por esta situación allea, en moitos casos incluso a demanda do mercado. Por exemplo, aquí en Vigo estamos vendo que as demandas
que os modelos fabricados en Vigo de automóvil no mercado estaban sendo ben recibidos e, polo tanto, cunhas situacións de produción nunca vistas en Vigo, con 4 turnos de traballo en cada unha das liñas, e estamos vendo como ahora se está falando de, bueno, xa de desmontar un desos turnos, e evidentemente se esta crisis se sigue prolongando, pois decisións como estas non podemos pensar que poidan ser as últimas, poden volver a ocurrir nos próximos meses, e aí debemos dar un soporte. Nós creemos que perder capacidade de produción en Vigo é unha moi mala noticia polo impacto que ten no empleo, e logo por un detalle fundamental, e é que as decisións nun sector como o do automóvil de grandes multinacionales lamentablemente tómanse a miles de kilómetros de Vigo e, por tanto, da nosa capacidade de influir. Entonces sabemos que todo o que se desmonta é difícil de volver a recuperarlo, e aí creemos que conxuntamente entre os agentes sociais, as propias empresas que tamén tendrán que facer o seu esforzo e as administracións debemos de mobilizar recursos para paliar esta falta de actividade, incluso aproveitar este parón para poder formar aos traballadores e traballadoras dese sector nas novas tecnologías que son xa o presente no futuro da nova mobilidade e que permita que manteñan unha capacidade de ingresos e de salarios que poidan continuar facendo pois a súa vida e non tendo que recurrir ao desempleo, porque pode ser un elemento de difícil retorno unha vez que a situación se poida estabilizar. O reto é importante, hai un reto importante desde o punto de industrialización da nosa economía e tamén hai un punto importante desde a óptica de como soster dunha maneira adecuada as condicións sociais e de vida das traballadoras e traballadores do sector do automóvil e, como ben dice Enrique, de outros sectores que seguro van a ser golpeados máis pronto que tarde por esta falta de microchips. Tenemos que hacer una pausa publicitaria y seguimos ahora con este Vigo Debate tan interesante sobre la crisis de los microchips.